Queridos hermanos, los quiero felicitar porque hay un buen grupo de hermanos aquí hoy, tomando en cuenta que esta es una de las temporadas donde las iglesias tienden a mermar, ya que van a sus lugares de origen y van a tener sus vacaciones con sus familiares. Especialmente le queremos saludar a todos aquellos que nos miran por la red social, aquellos hermanos que han viajado y no pueden estar con nosotros hoy, y los que nos visitan siempre. Felicidades, feliz Navidad, y que Dios les ayude a tener unas hermosas vacaciones con sus familiares y que Dios los traiga con bien. Amén, hermano. Gloria a Dios, hermano. ¿Estamos listos para la palabra de Dios? Estamos listos, hermano. Es algo que nos toca a nosotros los pastores hacer todos los domingos, predicar la palabra de Dios. Es el momento más solemne. Hemos adorado a Dios. Ahora nos toca a nosotros tratar de transmitirles a ustedes lo que Dios quiere decir, hermano. Y eso no es cosa fácil para nosotros. Amén. Reconocemos que somos imperfectos. Y créanme, hermano, que siempre que nos paramos aquí, las rodillas nos tiemblan. Y es debido a eso, la responsabilidad que tenemos, el cuidado que tenemos que tener a la hora de transmitir las palabras santas del 3 veces santo, nuestro gran Dios y amado Jesucristo. Amén. Vamos a leer hoy me toca la serie que estamos siguiendo al Niño Jesús. Me toca hablar sobre los magos de Oriente. Es una historia fascinante, mis queridos hermanos. Una historia que solamente el Evangelio de Mateo lo escribe. De los 4 evangelistas, solo Mateo es el que expone la historia, el relato de los magos de Oriente. Y le voy a pedir, por favor, que busquemos en la palabra de Dios en el libro de Mateo. Mateo capítulo 2, y yo puse versículo 1 al 11, pero vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12. Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Si alguien necesita Biblia, por favor, y no tiene, levante su mano. Ahí nuestros diáconos le pueden dar una Biblia, versión de las Américas, una muy buena versión, por favor. Si necesita Biblia, levante su mano y ahí nuestros diáconos estarán repartiéndoles una Biblia. Amén. Bueno, capítulo 2. Me quito los espejuelos porque no puedo ver de cerca. Así dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Si puede ser tan amable y se pone de pie, por favor, en reverencia a la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con gran gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro
camino. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Qué hermosa historia que nos has dejado, Señor. Hace 2030 años, Señor, que este evento ocurrió. Y hoy, Señor, estamos recordando esta historia. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo ministre en nuestro corazón y que nosotros podamos, Señor, extraer, Señor, la enseñanza espiritual que nos quieres dar hoy, Padre, para adorar a tu Santo Hijo, Jesucristo de Nazaret. Bendice tu palabra, Señor, y añade bendición a ella. Se pueden sentar, mis queridos hermanos. Esta es una de las historias, hermanos, no sé cuántos, bueno, nosotros los puertorriqueños, eso es lo que dicen. Yo soy de Puerto Rico y nosotros los puertorriqueños se dice que tenemos las navidades más largas en el mundo entero. Y una de las fiestas que más celebramos con más ímpetu es el Día de Reyes. Es el día donde a nosotros se nos acostumbró que había que dejarle una cajita debajo del árbol con hierba para asegurarse que los magos, cuando vieran con sus camellos eso, ellos se pudieran comer esa hierbita y nos pudieran dejar muchos regalos. El tiempo de Santa Claus, pues Santa Claus te traía uno, pues como el pobre es uno, pero el tiempo de Reyes eran mucho más regalos. Esa era la tradición que como niños a nosotros siempre se nos ha presentado. Nosotros vivíamos ilusionados por el Día de Reyes. Amén. La tradición se ha ocupado, mi querido hermano, de dibujar, estructurar esta historia que hemos relatado. La tradición secular nos ha dicho que eran tres magos, eran tres reyes magos. Y esta idea se introdujo a través del Papa León I en el siglo V. Fue él que empezó a comenzar a enseñar a la iglesia de que estos magos de Oriente eran tres. Porque como eran tres los regalos que la Biblia relata, dedujo él que entonces eran tres reyes magos. En el siglo VIII también se introduce la idea de que estos tres reyes magos se llamaban Melchor, otro Gaspar y el otro Baltasar. Esto le introdujo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana para tratar de pintorear, hacer un folclore de esta historia de los Reyes Magos, hermanos. Pero ¿será eso lo que verdaderamente las Santas Escrituras de Dios nos dicen? Y eso es lo que vamos nosotros a ver hoy. He estructurado este mensaje a base de varias preguntas, hermanos, que surgen cuando nosotros leemos esta historia. La primera pregunta que vamos a responder es: ¿quiénes verdaderamente eran estos reyes magos de acuerdo a las Escrituras versus la tradición secular? La segunda pregunta que vamos a responder es la preocupación de Herodes. ¿Por qué Herodes se preocupó tanto al recibir juntamente con Jerusalén esta gran noticia? Mi tercer punto será: ¿quién era o qué era la estrella? ¿Quién era la estrella o qué era la estrella? Mi cuarto punto será: ¿por qué adoraron a niños estos reyes o estos magos? ¿Y qué representan los tesoros que ellos les trajeron al niño? Vamos a tratar de responder esas cuatro preguntas y que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a ver nuestra primera pregunta. ¿Quiénes eran estos magos de Oriente? ¿Quiénes eran estos magos de Oriente? Eran tres verdaderamente, hermanos. La Biblia no dice que eran tres. La Biblia ni siquiera especifica los nombres de estos personajes. La palabra mago es de origen egipcio. No sé, ustedes que leen la Biblia saben que cuando Moisés fue a sacar al pueblo de Egipto, Dios comenzó a hacer milagros y prodigios por medio de la vara de Moisés. Y el faraón mandó a llamar a los sabios, a los magos y a los hechiceros para que le ayudaran con este combate. Que esto se origina en Egipto. La versión del Nuevo Testamento en aramea dice sabios de Oriente, no magos de Oriente. Y les traigo esto, hermanos, porque tenemos que hacer una diferencia de estos magos que vinieron a visitar a Cristo al típico mago que nosotros tenemos en la idea de aquel mago que tiene un sombrero vacío y de momento te saca un conejo.
magos que practican la brujería, el ocultismo. Estos no eran esos tipos de magos. Estos eran personas muy inteligentes que habían desarrollado la ciencia de la astronomía, sabían leer los eventos que ocurren con los planetas y las estrellas. Y yo intenté, hermano, por esta semana, intenté indagar un poquito sobre la astronomía y tuve que parar porque salí entendiendo que no sabía ni papa de eso. Se requiere de muchísimo tiempo y de mucha teoría poder aprender, hermanos, saber leer estos eventos de los meteoros y de los cometas y todo eso, hermanos. Mejor me enfoqué en el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Eran sabios sacerdotes. Y al menos estos sabios sacerdotes que venían del lugar medo-persa. Medo-persa, también esta práctica se practicaba en Babilonia. Y Medo-Persa, que fue el imperio que conquistó a Babilonia, también tenían su gobierno, su séquito, también dependían de magos. Y estos típicos magos que vinieron a ver a Cristo eran sabios sacerdotes. Y estos sabios sacerdotes, hermanos, que califica al menos varios apelativos. Uno de ellos es que eran personas con alto rango. Eran personas que tenían un rango grande en su gobierno. Proyectaban mucha grandeza, pero también tenían mucho conocimiento. Este linaje de sabios sacerdotes en el imperio persa ocupaba la posición número 2 al mando en el reino. Y se dice históricamente que si tú querías ser rey, tú tenías que pasar por la preparación de estos magos. Tenías que pasar por la preparación de ellos y ellos eran los que daban el visto bueno si verdaderamente tú eras la persona calificada para ser el rey de ese imperio. Estos eran esos magos. Esta era la autoridad que tenían estos magos de Oriente que vinieron a visitar a Cristo. Ahora, ¿por qué estos magos? ¿Por qué no fueron los judíos? ¿Por qué no fueron vecinos más cercanos? ¿Por qué estos magos, hermanos? Y esto, hermanos, nos conecta con el profeta Daniel. Daniel tuvo una influencia muy grande en estos magos de Oriente. Por eso le voy a pedir, por favor, que vayamos a Daniel, capítulo 4. Lo voy a leer desde el 8 para que podamos tener un poco más de contexto. Desde el 8 dice: hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Baltasar, como el nombre de mi Dios. Este es el rey de Babilonia hablando acerca de Daniel, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Baltasar, que es Daniel, y es aquí donde yo lo quiero llevar. Baltasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y he interpretado, mi querido hermano. Entonces deducimos que estos magos de Oriente tenían un conocimiento previo de este gran rey que nacería para ser rey eterno. Porque Daniel fue el jefe de ellos. Nosotros sabemos, hermano, que Daniel fue un profeta grande. Daniel fue llevado cautivo, jovencito, cuando Babilonia conquistó a Jerusalén y se lo llevaron jovencito a su imperio. Fue usado por Dios grandemente, al nivel que lo elevaron segundo en el reino después de rey. Daniel fue uno de esos profetas que pudo ver la transición de un reino conquistando a otro. Y en los dos imperios Daniel mantuvo intacto su posición. Fue un hombre muy respetado, es un hombre que le enseñaba a estos magos. Por lo tanto, estos magos, hermanos, tenían un conocimiento previo de este rey que iba a nacer para salvar al mundo. Por eso es que estos reyes aparecen en la historia de Mateo, porque estaban influenciados por Daniel. Ahora, hermano, ¿por qué la preocupación de Herodes? Y eso me lleva a mí a mi segundo punto. ¿Cuál fue la preocupación de Herodes y Jerusalén? Voy a volver a leer el texto, comenzando desde el versículo 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?
porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Esta fue la noticia que se le dio a Herodes, y estamos hablando de Herodes el Grande, porque hay muchos Herodes en el Nuevo Testamento. No es el mismo Herodes que usted lee en el libro de los Hechos, que fue comido por gusanos. No, este es el hijo de Antípater, y eso es lo que queremos contestar. ¿Quién era Herodes el Grande? Herodes el Grande era idumeo, era de la región de Edom. Él no era judío, él era gentil, era un pagano. Su padre fue Antípater, y este Antípater fue fundador de la dinastía herodiana. Fue él el que fundamentó esta dinastía, y era también gobernador de Edom. Fue una persona muy astuta, una persona muy inteligente, muy listo, y aprovechó de la conquista de Roma a Judea en el año 63 a.C. Para buscar el favor de los romanos, a él lo nombraron procurador de Judea, a este padre de Herodes, Antipas. Y ahora con esta autoridad, en el año 47 a.C., nombra a su hijo Herodes como tetrarca de Galilea. Y más tarde, el emperador romano Augusto, luego que su padre muere, expande el reino de Herodes hacia toda la Palestina. Y de esta forma Herodes terminó siendo rey de todo Israel. Lo que tenemos que tener bien en cuenta, mis queridos hermanos, que este Herodes fue un rey usurpador. No le correspondía a Herodes gobernar en Israel. Por eso es que a la gente no le caía bien la idea de que este pagano, hijo del diablo, fuera gobernador de Israel. ¿Qué pasó con el tiempo? Esto causó mucha molestia en Israel. Y para bajar este malestar a este problema, Herodes se casó con una mujer que se llama Mariana. Y esta Mariana fue descendiente de la última familia real que gobernó Israel. Antes de que Roma invadiera a Jerusalén, había un gobierno legítimo en Israel, y esta Mariana fue parte de la familia real que gobernaba Israel. Mariana fue descendiente de la última familia real que gobernó Israel. Y al pasar el tiempo, Herodes llegó a ser extremadamente paranoico. Se casa con Mariana, pasa el tiempo, y con el pasar de los tiempos, Herodes comienza a enloquecer. Era un hombre que era un paranoico, un hombre que todo le sonaba a conspiración, un hombre que hizo construcciones grandes tratando de adquirir el favor de los israelitas, mas aún así los israelitas lo rechazaban. Los judíos no lo querían, y trató por muchas vías de buscar el favor del pueblo judío, pero no lo halló, y esto lo llevó a enloquecer cada día más, hermanos. Tristemente, esa paranoia se convirtió en una persona muy cruel, matando a todo vestigio real que estuviese cerca de él. Primero mató al hermano de Mariana, luego mató al tío de su esposa, y luego terminó al abuelo de su esposa. Y años más tarde mató a la misma Mariana, su mujer, porque todo le sonaba a conspiración. No quería perder el trono de Israel. Desafortunadamente, entre Mariana y Herodes hubieron 3 hijos. Más tarde, este hombre mató aún a sus 3 hijos, al grado que no quedara nada del linaje real que usurpara su reinado. Antes de su muerte, ya sabía que su tiempo estaba por terminar, mandó un edicto a arrestar a los seres más especiales de Israel, a personas muy importantes de Israel. Los mandó a encarcelar y dio la orden: el día que yo me muera, a todas estas personas ustedes los van a matar, para así asegurarme que cuando yo me muera, Israel está llorando por mí. Imagínense, hermano, la enfermedad de este hombre. Imagínate en lo loco que estaba este hombre.
que mataba hasta otras personas para hacer pasar que la gente lo estaba llorando a él. Y este es el hombre, teniendo esto en mente ahora, hermano, este es el hombre que recibe esta noticia. Es que cuando yo leía esto, hermano, no paraba de reírme. Me imaginaba la cara de Herodes cuando vio esta casta acercarse a Jerusalén, buscándolo a él específicamente y decirle: Herodes el Grande, ¿dónde está el rey que ha nacido? Y hemos venido a adorarle. No hemos venido a adorar a Dios. Hemos venido al rey que ha nacido hoy porque vimos su estrella y estamos aquí para adorar. ¿Dónde está? Hermano, esta fue una noticia que le cayó como una bomba atómica a Herodes. Luego de haber hecho todo esto de crímenes violentos, ¿qué usted que él iba a hacer? ¿Qué hizo Herodes a causa de esta noticia? Bueno, él hizo dos cosas. Él indagó, primeramente, como leemos en el versículo 5 o 4, y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde ha de nacer el Cristo? ¿Dónde ha de nacer el Cristo? Él hizo una reunión rápido. Después que recibió la noticia de los magos, reunió a todos los religiosos de Israel. Habían fariseos, habían esenios, habían saduceos y también estaban los escribas. Estaba la merma religiosa de Israel para aquel tiempo juntamente indagando sobre esta Mesías. Y aquí hay un dato bien importante, mis queridos hermanos, que también estaba el grupo religioso de Israel que también escuchó la noticia. ¿Y sabe qué ellos hicieron? ¿Qué hicieron? Nada. No hicieron absolutamente nada. Una completa indiferencia al escuchar la noticia de que el rey de los judíos había nacido. Esta gran noticia que por muchos años ellos estaban esperando. Ni aún ellos les importó de este evento. La razón de Israel es esto, que Cristo nacería por medio de esta nación. Por eso Dios los escogió a ellos, por eso Dios los defendió, por eso Dios los preservó. Porque por medio de esta nación, el rey más grande de toda la historia iba a nacer. Y ellos eso no les importó absolutamente nada. Solo le dieron la referencia de Malaquías. Perdón, de Miqueas. Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5. Y versículo 2 dice: pero tú, Belén Éfrata. Hermano, y aquí es que Herodes recibe la bomba de que había un rey ya actuando, que había nacido, y se empezó a preocupar. Ahora hay otro enemigo. Me deshice de toda la familia real y ahora hay otro que tenemos que sacar del camino. Para empeorar la cosa, mira lo que los escribas y fariseos le dicen. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Hermano, mucho peor, porque esto era un rey que no solamente iba a ser rey en la carne, pero era un rey que previamente ya existía en la eternidad. Era un rey eterno, un rey eterno. Ahora, hermano, luego de haber indagado con los magos, indagado con el grupo religioso, cuando le pregunta a los magos de Oriente: ¿qué día en específico fue que ustedes vieron las estrellas? Y ahí los magos empiezan a decirle el tiempo. Hermano, la Biblia no nos dice específicamente cuándo fue el tiempo que ellos vieron la estrella. Pero lo que sí sabemos es que cuando los magos de Oriente van a ver a Jesucristo, ya el niño estaba grande. Hermano, yo lo siento mucho. Yo sé que muchos de nosotros tenemos arbolitos con un pesebre, ¿verdad? Y con un bebecito recién nacido y los reyes magos ahí. Hermano, eso no fue lo que pasó. Eso no fue lo que pasó.
cuando los reyes de Oriente, cuando estos magos de Oriente vinieron, ya Jesús tenía más de 1 año de nacido. Ya era grandecito. Por eso es que Herodes entonces, al enterarse de que ellos no regresaron con la noticia dónde estaba Jesús, porque él quería matarlo, él manda a masacrar a todos los niños que tenían 2 años hacia debajo. Imagínate, hermano, la mentalidad de este hombre. Una masacre de niños infantes en Israel. Murieron muchos niños, mis queridos hermanos, a causa de que un rey había nacido y iba a derrocar a este Herodes. La Biblia, además de referirse a los astros brillantes, ahora quiero ver quién o qué era la estrella, hermano. ¿Quién o qué era la estrella? Porque cuando los magos de Oriente le dan la información que Herodes le estaba pidiendo, ellos salen de la presencia de Herodes. Y cuando salen de la presencia de Herodes, ellos vuelven a ver la estrella que los estaba dirigiendo. Hermano, estos magos de Oriente tuvieron que viajar más de 1,600 kilómetros. Eso es el equivalente a 1,000 millas. Y hermano, en aquellos tiempos no había navegador, no habían carros que podían correr a 90, 85, 70 millas. 1,000 millas posiblemente llegáramos en 24 horas, hermano. No, por esta gente el único navegador que tenían era la estrella que los estaba guiando. Y el único vehículo que ellos tenían eran unos camellos. Y hermano, de acuerdo a la casta de esta gente, eran gente muy importante. En ese caminar, en ese desierto, ellos tenían que descansar. Posiblemente le costó 1 mes de camino para llegar a donde estaba Jesús. Y de seguro iban acompañados con otras personas cuidando a esta casta importante que estaba yendo en campaña para ver a este gran Mesías. Y esta era la estrella que los guiaba. La Biblia, además de referirse a los astros brillantes como estrellas, también hace referencia a los ángeles. Y traje esto porque aquí hay muchas versiones de qué era la estrella. Unos dicen que era el cometa Halley. Otros dicen que fue la conjunción de 3 planetas que se unieron. Y el segundo planeta robó la luz del tercer planeta, y el primer planeta robó la luz del tercero y del segundo, y se formó una estrella súper brillante que nadie podía obviarla. Mas yo, mis queridos hermanos, respeto todas las teorías. Yo me inclino a creer de que esta estrella era una manifestación de la gloria de Dios en un ángel. Si leemos en el libro de Isaías, cuando Satanás, antes de ser diablo, estaba en sus inicios de su rebeldía, intentó usurpar un trono en el cielo que no le correspondía. Y el profeta Isaías dijo esto referente a él: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Este es el diablo hablando. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esa palabra estrella en el libro de Isaías, en otras traducciones, dicen los dioses o los hijos divinos de Dios. Por lo tanto, hermanos, yo me atrevo a creer, y sin temor a equivocarme, de que esta estrella era un ángel que los estaba guiando hacia este niño. Este era un mensajero, los guiaría a ver el cumplimiento más importante de la historia de la humanidad. Así como el pueblo de Israel era guiado en el desierto por una columna de fuego en la noche y una columna de humo durante el día hasta llegar a la tierra prometida, este ángel los guió al lugar exacto donde estaba este niño. Vieron la gloria de Dios. Así como el pastor Chuy predicó la semana pasada sobre los pastores, este ángel que anunció: os ha nacido hoy en la ciudad de Belén. Y hermano, me encanta eso que dice, porque no dice
ha nacido hoy. No, dice, os ha nacido. Quiere decir que nació para todos nosotros. Nació con el propósito de que los seres humanos tengamos provecho de Jesucristo, para que nosotros podamos ser salvos por medio de Él. No fue el mero hecho de nacer para tener un relato histórico, no. Fue que nació para el mundo con un propósito salvífico. ¿Por qué adoraron al niño estos magos? Este es mi cuarto punto. ¿Por qué adoraron al niño y qué representa los presentes de los magos de Oriente? Los magos adoraron al niño porque sabían, y no tengo duda, mis queridos hermanos, que el profeta Daniel y sus escritos quedaron registrados en esos lugares. Y en estos imperios de Babilonia y Medo-Persas, ellos sabían que esto era un rey grande que había de nacer. Miren en el libro de Daniel, capítulo 7, hermano. Versículo 7 y capítulo 7, versículos 13 y 14. Mira cómo dice Daniel. Y estoy seguro, hermano, que estas escrituras, estos magos las tenían. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse de él. Y le fue dado dominio, le fue dado gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Esta era la noticia que tenían estos magos de Oriente, y ellos no querían perderse la oportunidad de ver el evento más grande que ha tenido la historia de la humanidad. Que el Hijo de Dios, Dios el Hijo, encarnado en un cuerpo humano, iba a visitar a los seres más pequeños. Se vistió como uno de nosotros para salvarnos, hermanos, para favorecernos, mis queridos hermanos. Y hoy la puerta de los reinos está todavía abierta para recibir a todos aquellos que quieran recibirlo. Todavía hay oportunidad de salvación. Corre a los brazos de Cristo, porque solo en Él hay esperanza. Solo en Cristo. Gloria a Dios. Se pierda. ¿Qué representa, mis queridos hermanos, los presentes que les regalaron estos magos? Estos presentes tienen varios significados, y no voy a ser dogmático con esto. Pero el oro, le regalaron oro, le regalaron incienso y le regalaron mirra. El oro era lo que se le obsequiaba a los reyes en reconocimiento de su máxima autoridad y respeto. Era una forma de honrar su posición de rey. Se les daba oro. El incienso representaba lo que comúnmente se utilizaba en el tabernáculo para la adoración a Dios. Cuando se adoraba a Dios, se usaba el incienso. La mirra, aunque tenía varios usos, todos estos se conectaban hacia una sola cosa, y era el servicio a los hombres. Se usaba para hacer perfume. La mirra también se usaba y se mezclaba con el vino y servía como un anestésico. Y también se usaba la mirra para embalsamar a los muertos, hermano. Y esto quiere decir que el niño que había nacido con el destino de adorarle como rey. Era un rey digno de adoración. El único rey digno de adoración. Nosotros no adoramos a ningún rey hombre. Nosotros solo adoramos a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Pueden haber hombres que hayan hecho mucho bienestar a nuestro país o en su país, pero nuestras rodillas solo se doblarán ante el Rey de Reyes y el Señor de todos los señores.
Y la mirra representa de que este rey que es adorado vino para servir al pueblo, hermano. Cuánta humildad en este rey. ¿Se acuerdan que Jesús le decía a sus discípulos, ¿quién es el más grande en la mesa? ¿Los que están sentados comiendo o los que están sirviendo? Y los apóstoles les contestaron, bueno, el que está sentado comiendo es el más importante. Pues aprendan de mí porque yo estoy entre vosotros como el que sirve y no como el que está sentado en la mesa. Había venido a servirle a los hombres, había venido a entregar su cuerpo, a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. Nosotros no podemos ser perfectos y jamás lo seremos. Solamente Él fue perfecto y la justicia de Dios solamente le cuenta a Cristo y no a nosotros. Cuando nosotros creemos en la justicia de Cristo, entonces esa justicia se nos imparte a nosotros. Concluyo con esto. ¿Qué hará usted con esta noticia que fue relevada hace 2030 años? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Serás como Herodes? ¿Recibirás esta noticia como Herodes, que está sentado en el trono de su corazón? ¿Serás como Herodes, un narcisista, que crees que Cristo, los seres humanos, tu familia, el mundo entero gira alrededor tuyo? A ti es que te tiene que servir. ¿Quieres poner a Cristo detrás para que Él te siga y te cumpla tus caprichos? ¿Y no te quieres colocar delante de Él en adoración, rindiendo toda tu voluntad a Él? ¿Serás como Herodes? ¿O serás como el grupo religioso, los escribas y los fariseos, que actuaron indiferentes a esta gran noticia? Personas que hoy en día están en la iglesia y no son ni cristianos. Vienen por tradición. Escuchan mensajes y noticias como esta y no rebuscan en su corazón, no piden ayuda a Dios. Señor, ayúdame a creer. Ayúdame a creer. Porque algún día tienes que partir de la presencia de tu cuerpo. Algún día tu cuerpo será enterrado a la tumba y vas a comenzar otro viaje en el espíritu. Tu vida no acaba ahí. Y depende de lo que tú hagas de acuerdo a esta noticia, determinará tu futuro. O será como los reyes de Oriente, como estos magos sabios de Oriente, que abrieron los tesoros de su corazón y adoraron al Señor de gloria. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu corazón, de tu voluntad, que tú la rindes, Señor, en reconocimiento. Señor, yo he caminado en esta vida, Señor, y a veces las cosas me van bien, a veces me van mal, y a veces pues prácticamente todo me está yendo bien, pero aún así te necesito en mi vida. Te necesito en mi vida. No puedo seguir, no quiero seguir en esta vida, Señor, si no es por ti. Las Escrituras declaran, mis queridos hermanos, que el propósito de este niño y su nacimiento fue para que sea adorado primeramente. Dios el Padre le dio la orden a sus ángeles cuando lo introdujo al mundo, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 6, adórenle todos los ángeles de Dios. Este niño creció, se entregó por los hombres para que los hombres puedan ser salvos por él. Lo clavaron en una cruz, murió y resucitó, y Dios el Padre le dio el más alto honor después de él en el cielo. Para que todo hombre, mujer, niño, anciano, rey, demonio, ángel, todos confiesen que solo Él es el Rey de gloria. Él es el Rey de gloria. Y no importa que seas creyente o no seas creyente, llegará el momento, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que me escuchas. Te estarás viendo aún con el mismo diablo arrodillándote y confesándote que solo Cristo es Rey. Porque dice las Escrituras en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 8 al 11, que Dios
exaltó a su Hijo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Destinado para la adoración. Mi querido amigo, mi querido hermano, yo espero que usted pueda examinar su corazón. Y si usted está aquí hoy y quiere responder positivamente a esta noticia de estos magos de Oriente, tienes que reconocer de que eres pecador y que tu pecado te ha mantenido separado de Dios, y que es solamente a través de Cristo, su justicia y su sangre, que tú puedes entonces venir al conocimiento de este gran Dios. Si eso es lo que usted quiere hacer, yo le voy a pedir ahí donde usted está. Si usted quiere reconocer que usted es pecador y que necesita que Cristo le perdone, ahí donde usted está, levante su mano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Usted reconoce que es pecador y que no quiere seguir viviendo sin este Rey de Gloria en su corazón, y que desde hoy en adelante voy a vivir solamente para Él. Levanta tu mano, hermano, sin vergüenza ninguna. Cristo, cuando fue a la cruz del Calvario, fue solo y siguió, y lo humillaron públicamente. Que Dios les bendiga. Yo le voy a pedir a aquellos dos que levantaron la mano, por favor, que vengan acá al frente. Todos los que levantaron su mano, vengan acá al frente, por favor. Aquí tenemos unos consejeros que van a estar guiándolos hacia el siguiente paso. Me resta decir, hermanos, que los que nos resta de vida podamos decir como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no es mi agenda, ya no son mis planes personales separados de Cristo. Ahora quiero que Él esté gobernando mi vida. Quiero que Él sea el que diga que lo que estoy haciendo está bien o mal, y quiero obedecer de acuerdo a su contestación. Que Dios les bendiga, mi querida iglesia. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente Navidad. Dios les bendiga.